Del otro lado, ¿cómo estás, Andrés? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarte. Sabés que por estos días claramente se está viralizando mucho nuevamente un video tuyo en el cual hablabas sobre, antes, ¿no?, de las elecciones generales, hablabas sobre las condiciones de gobernabilidad de Milei y planteabas puntualmente dos cosas, ¿no? Por un lado, la posibilidad de que se cerrara el Congreso como ocurrió en Perú y también la posibilidad de que incluso el Congreso en algún momento buscara destituir, ¿no?, al presidente, como también ocurrió en Perú. Eso lo dijiste en octubre. Hoy, a la luz de lo que ocurrió esta semana con la ley Ómnibus, ¿seguís creyendo lo mismo? En realidad fue el 11 de mayo del Ah, año en pasado, mayo, antes todavía. así que fue antes de las primarias. Y es un minuto lo que se viraliza. Hay unos 30 segundos posteriores en los que Diego Senkman me hace una repregunta. Y él me dice, sí, un presidente en hiperminoría puede cerrar el Congreso o ser destituido, pero ¿qué pasa si empieza el besamanos y viene un conjunto de políticos y empieza a pedirle entrar al gobierno y ser parte de la nueva coalición y aliados de la Fuerza del Cielo? En ese momento no se llamaban así todavía. Y mi respuesta fue, en ese caso, Milei será el presidente de la casta. Y en este momento Milei tiene a Scioli en el gabinete y está negociando con el PRO. Claro. Por lo tanto, está haciendo lo que hace cualquier presidente en América Latina, coaliciones. Los presidentes no pueden gobernar sin Congreso. El sistema que tenemos, inventado por Juan Bautista Alberdi, padre del liberalismo argentino, se llama republicano. Hay división de poderes, un ejecutivo que administra el presente, un legislativo que planea el futuro y un judicial que revisa el pasado. Sin esos otros dos poderes, el ejecutivo solo puede gobernar dictatorialmente. Así que Milei está haciendo lo que indica el manual. El manual es la Constitución. Tratar de conseguir mayorías en el Congreso que le permitan pasar leyes que sean aceptadas por los jueces. Ahora, Andrés, qué interesante, ¿no? Y yo pensaba hoy, temprano leyendo, que ahí están la fuerza del cielo, está la fuerza del infierno, si querés, ¿no?, en la posición más cruda que es la del kirchnerismo, y está la realidad. Es decir, Milei muestra un aspecto de su personalidad que es de un amplio carisma, llega a Roma y abraza al Papa como no lo hizo ningún otro líder, y revoluciona a la Argentina desde afuera de la política y se transforma en presidente. ¿Eso alcanza para gobernar? No, no alcanza para gobernar en el mundo terrenal en el que vivimos. Por eso. Quizás donde gobiernan la fuerza del cielo, sí, pero eso yo no lo sé. Lo que sí sé es que Milei respeta por encima de todo a dos personas, a dos políticos argentinos, a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner. Y ambos lo respetan a él, mucho más que entre sí. Y esto no lo estoy inventando, no tengo fuentes secretas, esto lo vimos en la Asunción, los chistes con Cristina sobre los perritos en el bastón de mando, y lo vemos con Macri, que fue el que le dio su apoyo para que sea presidente y con el cual ahora está negociando, si no un gobierno de coalición, por lo menos una fusión de bloques, son palabras que ellos utilizan, la misma Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Así que lo que vemos es que es claramente carismático, se siente enviado del más allá, comparte dos religiones con las máximas autoridades, estuvo en el Muro de los Lamentos y después en Roma, y sin embargo considera que necesita poder terrenal, y lo está negociando. En ese aspecto, Milei es más economista que teócrata. Ahora, Andrés, en esa negociación del poder terrenal, como bien decís vos, ¿qué pensás o cómo pensás que va a ser ese vínculo con el Congreso? Que ya sabemos que viene siendo un vínculo que empezó de alguna manera intrincado, dándole la espalda al Congreso. Hoy tiene también su primera baja en el Congreso con el naufragio de la ley Ómnibus. ¿Es Milei una persona que cree que puede gobernar sin el Congreso o no? ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que él tiene días, e incluso horas dentro de cada día. A veces piensa que sí, que no necesita a nadie de la casta, que se pueden ir todos al diablo y que él se encarga con su carisma de bajar la inflación y la inseguridad porque eso lo puede hacer sin instrumentos legislativos. Y otras veces miramos y está negociando. Claro. A Scioli en el Congreso, en el gabinete, Scioli en el gabinete, ¿quién se lo puso? Él lo eligió. A Patricia Bullrich, a la que había dicho que tiraba bombas en jardines de infantes ante la campaña, ¿quién la puso de ministra? Con Macri, ¿quién está negociando? Es el mismo. Su séquito está compuesto por 3 personas más, su hermana y 2 caputos. Por lo tanto, es él el que toma las decisiones de negociar con lo que era la casta. Pero Néstor fue explícito y él fue honesto. Él dijo, todos los que vengan a Redil, todos los que vuelvan, todos los que quieran ser parte de la Fuerza del Cielo, bienvenidos sean. Se limpia el pasado, ya nadie es casta si apoya a Milei. El tabula Y esto rasa. es simplemente Claro. es tabula rasa. Pero es política a un nivel de fe que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. Qué interesante. Pero comparte el carisma y el respeto con otros dos dirigentes que mencioné antes, que tienen la característica que, como Milei, fueron presidentes y ven más que lo que vemos los demás desde abajo. Desde arriba se ve mejor.
Nos interesa mucho escucharte, Andrés. Permitinos una pregunta de Delfina Galarza, nuestra compañera, que tiene una, por favor. Hola Andrés, ¿qué tal? Entonces, en línea con lo que decís, ¿es posible hacer política renegando de la política? Sobre todo lo que vimos en esta semana, vimos como una vuelta de Milei, ¿no?, hacia el purismo, con inclusive las salidas de los funcionarios, del ANSES y Flavia Rollón. Digo, ¿es posible hacer esta estrategia y cerrar el diálogo? Porque más allá de la retórica, también lo vimos a nivel, digamos, lo llevó a la práctica con lo que es la guerra, por así decirlo, o por lo menos el conflicto con los gobernadores. ¿Cómo lo analizás? La antipolítica es una bandera política muy popular. Te sirve para hacer política. La gente está harta de los políticos a los que Milei llamó casta, muy inteligentemente. Le puso el rótulo y los mandó al baúl de los desechos. Y ahora los va sacando de a uno a medida que los necesita. Y en esto es muy hábil, porque él es el que decide quién es casta y quién es fiel. Él es el que decidió que Rollón y los cordobeses podían ser parte de su gobierno y ahora decide que no. Sí. Él es el que trajo a Scioli y en cualquier momento lo echa de una patada. Sí. Y lo mismo con todos los que negocia. No parece tener lealtades permanentes, salvo con este pequeño grupo que mencioné. Son 2 Milei y 2 Caputos. ¿Y con los Es el gobernadores? núcleo íntimo del poder. ¿Con los Y gobernadores? los gobernadores, hay uno al que está respetando, parece, al que no maltrató. Jaldo, Exacto. el intendente, el gobernador de Tucumán. ¿Qué característica tiene Jaldo? Es peronista y viene de kirchnerismo. ¿Qué significa esto? Lo mismo que decíamos antes. Si vienen con él, entonces son de él. Se tornan buenos por el simple hecho de cruzar la frontera entre lo que él definió como casta y lo que él acepta como fuerza del cielo. Y esto es importante saber porque él está buscando ahora coaliciones, aunque la llame de otra manera. La fusión con el PRO no sería otra cosa que una coalición. Ahora, Pero no le alcanza. en esta No le alcanza. Y para que le alcance necesitamos el radicalismo o el peronismo. Y con lo que él odia al radicalismo, parece que fue a buscar peronista. En esta pelea con los gobernadores que bien te plantea Delphi, ¿qué tan estratégica es esa pelea o esa lucha, ¿no?, que está librando ahora el gobierno nacional, teniendo en cuenta también todo lo que implican los gobernadores, ¿no?, en la República Argentina? ¿Y hasta dónde lo puede llevar también eso? Es la redefinición del federalismo argentino. Hoy el federalismo argentino es un federalismo parasitario, porque el gobierno nacional recauda y los gobiernos provinciales gastan. Entonces, el incentivo de los gobernadores es gastar, no recaudar. Pero eso es porque el sistema está mal, porque la ley de coparticipación es perversa, porque la Constitución manda cambiarla y no lo hicimos todavía. Así que lo que Milei está haciendo es siempre poniendo el dedo en algo que funciona mal. En eso él tiene razón. Los diagnósticos de Milei en general son correctos. El problema es si su terapia resuelve el problema que él diagnosticó. Ahí está. O lo agrava. Justamente, ¿no?, en este liderazgo que tiene componentes mesiánicos, ¿no?, por lo menos en las declamaciones, por lo que vos decís, ¿no?, quienes me siguen están conmigo, el resto son o pueden ser traidores eventualmente. ¿Alcanza para transformar el sistema argentino tan obsoleto y tan lleno de kioscos y intereses y privilegios sin una ley como la llamada Ómnibus, sin la aplicación de una reforma laboral que por ahora se estancó con el DNU en la justicia? El sistema político argentino tiene dos características principales. La primera es el corporativismo bloqueador. Son los kiosquitos que no te permiten producir y crecer. La otra característica es la paz social. En Argentina vos no arriesgás la vida si sos candidato a algo. En Brasil sí, México también, en Ecuador ni hablar. Colombia y Venezuela son 2 países aparte y cada uno para un lado. En Argentina no. El problema es si tratando de resolver el problema del corporativismo bloqueador y los kiosquitos, rompemos la paz social. Por ejemplo, habilitando la violencia política. Por ejemplo, poniéndole miras a las fotos de los legisladores para que cualquiera los use como blanco cuando se los encuentre en la calle. ¿Vale la pena romper unos kiosquitos, matando gente, habilitando la violencia contra gente? Es decir, eso es lo que tenemos que evaluar los argentinos, no solamente el gobierno. Lo que vos querés decir, el Andrés, costo que podemos pagar por romper unos kiosquitos es muy grave. Los kioscos hay que romperlos, pero no hay que matar gente en el camino. Lo que vos querés decir es que esto que hizo el gobierno nacional a través de la cuenta de la oficina del presidente esta semana, que es listar los nombres de quienes votaron en contra como personas que votaron en contra de la patria, y puntualmente el presidente Javier Milei con el retweet de este hilo en el que se veían las caras, ¿forma parte de la violencia política? Puede alentarla. Claro. Ya vimos que en sus actos políticos antes de ser presidente también andaba con chalecos antibalas y tenía custodios que mostraban armas. Eso no era habitual en la política argentina. En los 70 sí, Claro. nos curamos. Resolvimos el problema de los 70. Claro. No lo regeneremos pensando que quedó atrás. En el resto de América Latina no quedó atrás. Es algo en lo que Argentina avanzó. Es cierto. Argentina progresó en democracia, progresó en paz social, retrocedió en la economía.
no rompamos la democracia para resolver la economía, porque lo que nos enseña la historia es que se resuelven juntas. Claro. La Argentina dejó atrás la violencia política como tal, conceptualmente hablando, pero vimos el otro día al final de alguno de los actos gente encapuchada, muchos de Chile, muchos que estuvieron digamos, los excesos violentos de los pseudo mapuches. ¿Esos grupos son menores o pueden agitar aquello que no queremos recordar? Hay simbolismos negativos en todos lados, Sí. pero hay números, hay estadísticas firmes. Y Argentina tiene una tasa de homicidios que es la menor de América Latina. No es la menor de las Américas porque Canadá tiene menos que nosotros. Estados Unidos tiene más. Hay más homicidios por año en Estados Unidos en proporción a la población que en Argentina. Y en todos los países de América Latina también Chile estaba mejor y empeoró. Así que está lleno de alarmas. Pero por ahora son alarmas nada más. Y cuando vemos encapuchados, chalecos antibalas o pistolas, preocupémonos. Pero no pensemos que ya estamos en eso. Eso es lo que hay que evitar. Está muy bien. Mientras tanto está también la gente, ¿no, Andrés? Que está cansada de muchas cosas que ocurren, también de gastos, ¿no? De tantas cosas que ve a nivel Estado, que me parece que muestran también un poco parte de lo que hoy es el gobierno, de cómo llega, y que tiene que ver un poco con esto que vos decías, ¿no? Del diagnóstico Milei, de alguna manera. Los fondos fiduciarios, los entes cooperadores, los registros del automotor, los subsidios a algunos sectores, a algunas provincias, son escandalosos. Hay acuerdo en que eso hay que cambiarlo. Hay acuerdo en que hay que cambiarlo. Falta el acuerdo sobre cómo cambiarlo. La cuestión es no romper todo y dejarlo como está, porque nos enojamos por la negociación. Claro. La negociación es parte de la política, sobre todo en un gobierno minoritario, que es minoritario porque el pueblo lo eligió así, porque el pueblo eligió el Congreso y a los gobernadores el mismo año en que eligió presidente. Y los eligió en función de la Constitución alberdiana. El liberalismo dividió el poder. Por lo tanto, se es antiliberal si no se respeta esa división de poderes. Hablando de fondos fiduciarios, tenemos un material que nos presenta Delfina justamente sobre este tema. Delfina. Sí, Andrés, bueno, en línea con lo que estamos diciendo acá, Alconadamón publicó el tema de los fondos fiduciarios, que fue, bueno, uno de los puntos claves en lo que fue la baja de la ley Ómnibus, y lo que es la gran caja, ¿no? Los fondos fiduciarios que mueven un billón y medio de pesos, bueno, y que llevaron al colapso de la ley Ómnibus. Andrés, un poco contanos de qué se componen estos fondos que tengo entendido que es la caja que puede tener el Ejecutivo, y era una caja que, bueno, podía disponer el gobierno en el caso de que se aprobase, pero con esto quedó un control sobre la Rosada. ¿Cómo es? Yo no voy a entrar en detalles técnicos porque esta no es mi especialidad y cada uno tiene que hablar de lo que sabe. Pero si efectivamente estos eran los fondos del Ejecutivo, alcanza con que el Ejecutivo no los gaste. Basta con que Milei decida que no va a utilizar esos fondos para la corrupción y con tiempo los va eliminando. Hay otros fondos que están en otros poderes. Los jueces que no pagan impuestos. Algunas legislaturas donde nosotros sabemos que funciona el pago en negro. La legislatura de la provincia de Buenos Aires paga en negro hace 30 años. Lo sabemos todos, lo decimos y lo publicamos. Claro. ¿Y por qué no ponen los focos ahí también? Porque el gobierno de Kicillof y todos los partidos bonaerenses se financian también desde la legislatura bonaerense. ¿Por qué cuando se votan los fondos fiduciarios, algunos de los que votan en contra son los que fueron candidata a gobernadora de Milei en la provincia de Buenos Aires? Claro. ¿Qué es lo que no nos están contando? ¿Cuál es la interna que tienen ahí? ¿Cuáles son los negocios que ellos también manejan? Hablanos del abrazo de Milei con el Papa. ¿Qué significancia tiene? Yo creo que hay un factor humano fundamental para entender cómo funcionan los dos personajes, Milei y el Papa. Y también son los dos profundamente políticos. Y en el fondo, peronistas. Hay ahí una afinidad personal y política que viene de mucho antes y que les permite llamarse el maligno, etc. Y después es más probable que venga el Papa con Milei presidente que si hubiera sido Massa. Acá lo que tienen es una religiosidad común que va más allá de la religión que profesan, y además tienen una sensibilidad popular y política que viene de antes, y que tiene en parte este corazón de la mitad del pueblo argentino, que es el peronismo. Es fuerte lo que decís, no me lo esperaba, ¿eh? No, interesante. Es muy interesante. Lo que pasa es que el Papa es sabido, Claro, el Papa es sabido, sí, de sí. Milei también, ustedes son periodistas, ustedes lo conocían antes de ser presidente, él siempre dijo en privado que se sentía afín al peronismo y su presidente predilecto es Carlos Saúl Menem. Claro. De Claro. hecho, No estoy es descubriendo una nada. de las variables como tiene tantas el peronismo. Pero yo pensaba en lo emocional también. Viste que se habla mucho en esta etapa y de la fragilidad emocional de la identidad argentina, ¿no? Sobre todo por tantas crisis, por el sufrimiento actual y por lo que viene, tal vez, ¿no?
yo no dudo que hay un componente personal, emocional, importantísimo. Las cosas que ellos están sintiendo las sienten de verdad, no pusieron un show para el público. También, por supuesto, son parte de eso. Es un show permanente. Los jefes de Estado, el Papa y Milei son jefes de Estado. Siempre están en show, siempre están en escena. Claro. Pero acá lo que hubo también es una emoción profunda por alguien que está enfermo Claro. y que no volvió al país desde que llegó a ser jefe de Estado. Totalmente. Y por alguien que vivió una tormenta, lo cuenta Rodríguez Yebra, ¿verdad? Exacto. En La Nación de hoy. Un torbellino de jet lag, adrenalina y religiosidad mística. Todo al mismo tiempo, en un viaje relámpago donde le pasó Muy buena de historia. todo. Es muy difícil no sentirse conmovido. Yo creo que ese abrazo fue sincero. Hubo dos abrazos, ¿no? Uno es el que estamos viendo ahora en pantalla durante la ceremonia, pero hubo también un momento privado entre ellos dos donde de hecho compartieron un breve diálogo con otro abrazo también muy cariñoso. Miren lo que se decían. Cortaste el pelo. Bien, pero dije, le puedo dar un beso. Sí, José. Con un gusto verte. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Vos que sos médico, Dios te bendiga. ¿Cómo le va? ¿Me puedo saludar? ¿Puedo darle un beso? Sí. Un placer. Gracias por recibirnos. Gracias por apoyarlo a él. Escuché, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Buen trabajo. Muchas muñecas, porque dada las perezas del otro lado. Yo soy más grande. Eso es verdad. Si recen por mí, yo lo hago por usted. Gracias. Gracias. La prometo. Gracias. Mañana. Hacia el final el Papa lo trata de bajar un poco, ¿no? Porque Javier Milei le está hablando de la aspereza que hay del otro lado y el Papa dice, bueno, Dios es más grande. Ahí está, las fuerzas del cielo, ¿no? Que necesitan ambos. Bueno, yo lo entendí. Las asperezas del otro lado son las fuerzas del demonio, del maligno. Claro. Dios es más grande, vamos a ganar los buenos. A mí me pareció que lo ponía al mismo lado que él. Está muy bien, está muy bien. No sé cómo lo interpretan ustedes. Para mí fue una señal de comunidad espiritual y personal. Si uno va, puedo estar equivocado. si se nos permite una digresión ir a la Biblia medio que confunde lo terrenal y lo diabólico por momentos, así que no estaría tan mal esto que vos señalás. Claro. Otra área de la que soy profundamente desconocedor, no por no haberla leído, pero, no por no creérmela. pero- Interesantísimo, Andrés, te leemos, te escuchamos y nos gusta conversar con vos. Muchas gracias por... Te agradecemos mucho por el contacto. Hoy te mandamos un gran abrazo. Placer enorme, gracias a ustedes. Un abrazo. Nos vamos a Sí. Caballito, Dale, que dale, porque allí- quienes vivimos, porque Sí. me incluyo, quienes vivimos en Caballito desde ayer,